Bienvenidos una vez más a través de la plataforma virtual. Nos encontramos hoy para el desarrollo de la unidad número 10 del programa de la materia Práctica Profesional 2. Uno de los temas que forman parte de esta unidad y que constituyen el eje temático de la misma es la sentencia. La sentencia puede tener una expresión o vista desde un sentido amplio, es toda resolución que dicta el juez o tribunal de la causa. Así entonces, dentro de esta expresión amplia, entrarían tanto las sentencias definitivas como las resoluciones o providencias simples, las sentencias interlocutorias y también las sentencias homologatorias que dicte el juez de la causa. Cada tipo de resolución o sentencia va a estar sujeta a determinados requisitos en el momento de dictarlas. Así, las resoluciones simples deberán contener la mención del lugar y la fecha, deberán ser redactadas por escrito y deberán contener la firma del juez. A su turno, las sentencias interlocutorias que se dicten durante la tramitación del proceso deberán contener también la mención del lugar y la fecha, deberán ser redactadas por escrito, deberán contener la firma del juez, como también que deberán ser redactadas en idioma nacional. En cuanto a los elementos materiales, que son aquellos que forman la estructura vertebral, el contenido de la sentencia en sí, podemos hablar de tres partes que deberá contener toda sentencia definitiva. La primera de las partes son los llamados resultando, luego los considerandos y la parte resolutiva o el fallo propiamente dicho. En el orden nacional, la ley orgánica hace una remisión al Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación para determinar cuáles van a ser los requisitos necesarios en el dictado de una sentencia definitiva. Estos requisitos están previstos en el artículo 163 del Código Civil y Comercial de la Nación y a su turno, en el orden provincial, el Código de Procedimientos Laboral de la provincia del Chaco también enuncia cuáles serán los mismos. En primer lugar tenemos la mención del lugar y fecha donde se dicta la sentencia, el nombre y apellido de las partes, una relación sucinta de las cuestiones que la parte pretende, que estaríamos en este momento en la parte de los resultandos. En los resultandos el juez debe hacer una narración de la manera más objetiva posible de cuál es la pretensión que plantea la parte. Además, también deberá narrar en forma objetiva todo tipo de incidentes o de incidencias que se hayan presentado durante el transcurso del proceso, como también hará referencia a las pruebas que se produjeron durante el mismo. También el juez posteriormente inicia una etapa que es ya la etapa de los considerandos, donde deberá considerar en forma detallada, separada, precisa cada una de estas pretensiones planteadas por las partes. En esta elaboración del juzgador, él mismo va a tener que establecer cuáles van a ser los fundamentos que van a dar sostén a su fallo y a su vez va a tener que aplicar la ley para cada caso concreto. En la parte dispositiva es donde el juez va a tener que emitir una disposición expresa, positiva, precisa respecto o en consideración a las pretensiones de las partes. Se dice que el juez va a dictar una resolución declarando el derecho de la parte. Por eso se hablan de sentencias declarativas. Cuando esta sentencia declarativa, donde se reconoce el derecho de la parte, va acompañada con la condena a realizar una prestación determinada, se dice que estamos en presencia de una sentencia condenatoria
que puede ser total o parcial de acuerdo a la pretensión de la parte. Otro de los requisitos también establecido en la normativa procesal vigente es que el juez deberá establecer el plazo en el cual deberá dar cumplimiento la parte condenada a la prestación. Deberá también expedirse respecto a los honorarios de los profesionales que intervinieron respecto al proceso y sobre las costas procesales. Por último, todo tipo de sentencia debe ser, por supuesto, debe ser firmada por el juez. Con relación a los plazos en que deben ser dictadas las sentencias definitivas, sabemos que tanto en el orden nacional como en el orden provincial, el plazo para el dictado de la sentencia definitiva de primera instancia es de 30 días. Ese plazo va a empezar el cómputo del mismo desde que quede firme el llamamiento de autos para sentencia. Continuando con el desarrollo de otro de los temas previstos dentro de la unidad, son los recursos. Es decir, una vez dictada una resolución por el órgano jurisdiccional, puede la parte o un tercero en su defecto no estar de acuerdo con la resolución dictada por el juez. Entonces, la ley otorga medios o herramientas procesales para que se logre una revisión de la resolución, ya sea por el mismo órgano que la dictó o por un órgano diferente. Los recursos pueden clasificarse en recursos ordinarios y recursos extraordinarios. A su vez, dentro de los recursos ordinarios nos vamos a encontrar con el recurso de aclaratoria, el recurso de revocatoria, el recurso de revocatoria in extremis, el recurso de apelación y el recurso de queja por denegación de la apelación. Dentro del grupo de los recursos extraordinarios nos vamos a encontrar con el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Los recursos, como dije, pueden ser, o el objetivo que tiene la parte al plantear el recurso es que la resolución sea revisada por el mismo órgano que la dictó o por un órgano superior. Entrando ya al desarrollo de cada uno de los recursos, el recurso de aclaratoria sirve o está determinado para tres supuestos que son la corrección de errores materiales, aclarar algún concepto oscuro que tenga la resolución siempre que no se altere lo sustancial de la decisión, dice la norma, o suplir alguna omisión en la cual se haya incurrido. Este recurso de aclaratoria puede ser planteado por la parte o también puede ser utilizado de oficio por el tribunal. El plazo para que se interponga el recurso de aclaratoria es de 3 días, contados desde el día de la notificación de la resolución que se pretende recurrir. El recurso de aclaratoria no suspende el plazo del recurso de apelación, dice la norma. El recurso de revocatoria, que es otro de los remedios procesales que dispone la ley, es aquel que, o en virtud del cual se pretende que el mismo órgano que dictó la resolución la revoque por contrario imperio. En el orden nacional dice que solo las providencias simples pueden ser objetos del recurso de revocatoria. El orden provincial incorpora a las resoluciones interlocutorias que son dictadas sin sustanciación. El plazo para interponer este recurso es de 3 días también. ¿Contados desde cuándo? Desde que se notifica la resolución que se pretende recurrir. El recurso de revocatoria va a ser ejecutoria salvo que se haya planteado en forma subsidiaria al mismo el recurso de apelación. ¿Cómo se lo interpone? Se lo interpone por un escrito fundado y en caso de que lo que se pretenda recurrir es una resolución tomada en una audiencia, se lo hará en forma verbal, dejándose constancia de ello en el acta respectiva y deberá resolverse en el mismo acto.
El recurso de apelación está previsto en el orden nacional en los artículos 105 a 130 de la Ley Orgánica. En el ordenamiento provincial tenemos que solo serán objeto de recurso de revocatoria las sentencias definitivas, las sentencias interlocutorias y aquellas resoluciones que por ley puedan ser objeto del recurso de apelación. El plazo para interponer el recurso de apelación es de 3 días. Se interpone el recurso, el tribunal, ante el mismo tribunal que lo dictó, pero en este caso ya no va a resolver el mismo tribunal, sino que lo va a hacer la alzada. La sustanciación del recurso, es decir, la interposición, la expresión de los agravios, la contestación de los agravios, todo se realiza en primera instancia. ¿Cómo se presenta el recurso? Dentro de los 3 días, el término de 3 días de notificada la resolución que pretendo apelar, el tribunal me concederá el recurso. En ese caso, se pondrán los autos, dice la norma, a disposición del apelante para que exprese agravios. ¿En qué plazo debo expresar agravios? En el plazo de 5 días de notificada esta resolución de concesión del recurso. ¿Qué significa expresar agravios? Significa dar mis fundamentos del por qué considero que esa resolución ha sido erróneamente dictada por el tribunal. La ley habla que estos agravios deben constituir una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considera el recurrente equivocado. ¿Por qué? Porque en caso de no constituir una crítica concreta y razonada, la Cámara de Apelaciones, como juez del recurso, va a declarar desierto el mismo. De la misma manera, de no presentarse esta expresión de agravios, es decir, de no fundamentar mi recurso de apelación, será el juzgado de primera instancia el que va a declarar la deserción del recurso. El plazo que tiene la Cámara de Apelaciones para resolver el recurso de apelación va a variar si lo apelado es una sentencia definitiva o una sentencia interlocutoria. En el caso de ser una sentencia interlocutoria, una vez sustanciado el recurso en primera instancia, los autos se elevan a la Cámara recibe los autos, los radica, va a dictar una resolución, esa resolución de radicación se va a notificar a las partes por Ministerio de la Ley y ahí inmediatamente los autos quedan en estado de llamar autos. El plazo para dictar son 15 días para la alzada, tratándose siempre de una sentencia interlocutoria. En el caso de que sea una apelación de una sentencia definitiva, el plazo para que la Cámara se expida es de 40 días. ¿Desde qué momento se cuentan estos 40 días? Desde que, volvemos, se radica el expediente en la Cámara, se hace el llamamiento de autos, el sorteo correspondiente para ver cuál va a ser el juez de primer voto y se cuentan estos 40 días desde que el expediente es puesto a disposición del juez del primer voto. Otro de los recursos también ordinarios que prevé la norma es el recurso de queja por apelación denegada. Se da obviamente, cuando el tribunal deniega una apelación, por ejemplo, porque considera que se trata de una resolución que no es apelable. Entonces, en este caso, la parte ya no interpone su recurso ante el tribunal de primera instancia, sino que lo hace ante la Cámara. El plazo para interponer el recurso de queja por apelación denegada es de 3 días de haberse notificado la resolución que deniega la apelación. En ese caso, la ley, es decir, cuando digo la ley hablo del Código de Procedimientos de la provincia, dispone una serie de requisitos que van a ser a la admisibilidad del recurso de queja y que refiere a la presentación de determinadas copias necesarias para la Cámara para resolver. Estos requisitos de admisibilidad están previstos en el artículo 308 del Código Procesal Laboral de la provincia. En su caso, la Cámara, como juez de recurso,
evaluará en principio la admisibilidad para luego pasar a la parte formal. Si la Cámara entiende que el recurso fue mal denegado, entonces ordenará que los autos se sustancie en primera instancia ese recurso que fue denegado y posteriormente seguirá los pasos que, como le expliqué, de sustanciación y elevación a la Cámara, que resolverá esa apelación oportunamente planteada. Respecto a los recursos extraordinarios, dijimos que son el recurso de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad y doctrina legal. Bueno, en lo que refiere a los recursos extraordinarios, que son aquellos que deberán ser resueltos por el Tribunal Provincial Máximo, que en nuestro caso es el Superior Tribunal de la Provincia del Chaco, tenemos que solo procederá al recurso extraordinario de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal contra las sentencias definitivas que dicte la Cámara de Apelaciones del Trabajo, y deberán reunir aquellos requisitos de admisibilidad previstos por la reglamentación vigente. El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco ha dictado la resolución 1197, donde se establecen aquellos requisitos de admisibilidad necesarios o que se deberán cumplimentar necesariamente para lograr la concesión del mismo. Estos requisitos, digamos, va a favorecer tanto para la parte recurrente, quien de antemano sabrá con qué requisitos o cómo debe formalizarse el recurso extraordinario, y a su vez también al tribunal va a poder dar una respuesta de manera más ágil, puesto que el control ya están determinados de antemano cuáles son los mismos. Uno de los requisitos que establece la ley laboral es que se deberá realizar un depósito previo del total de la condena. En el caso de que exista algún embargo trabado en forma preventiva y que pueda cubrir, no será necesario este depósito. Para los supuestos de condenas de montos indeterminados, la ley fija también un monto fijo, es decir, un monto para acceder a plantear este recurso extraordinario. Pero algo novedoso es que solo resulta de aplicación o solo resulta obligatorio este depósito para la parte empleadora, no para el trabajador. El último de los temas previstos en esta unidad es el cumplimiento de la sentencia, es decir, la ejecución de la sentencia. Una vez firme la misma, ya sea porque la misma no fue objeto de recurso alguna, o una vez devueltos los autos por la alzada, el juez, una de las obligaciones que tiene el juez laboral es la de practicar la planilla final de liquidación. Esta planilla final de liquidación va a determinar las sumas líquidas que deberá abonar el condenado al pago. Deberá establecer el plazo para el cumplimiento de la misma, y en la práctica lo que se hace es que previa aprobación de esta planilla se pone a observación por el término de 3 días de la planilla, por si existe algún error o demás. No cumplimentado el pago de dicha planilla, se va a dictar lo que se llama la sentencia de venta, de trance y remate. Se va a designar el martillero correspondiente, quien deberá proceder a la venta de los bienes en el caso de existir bienes embargados. Por supuesto, previamente de existir un embargo preventivo, se lo va a tener que convertir en embargo ejecutivo, es decir, se va a iniciar el trámite previsto para la ejecución de sentencia que se encuentra determinado para el procedimiento civil. En el caso de que el obligado al pago dé cumplimiento a la misma, se librará una orden de pago, dice el artículo, se librará orden de pago personal por el importe correspondiente al titular del crédito o a sus derechos habientes, bajo pena de nulidad.
Otra cosa que es importante señalar, que una vez que aprobada esta planilla final de liquidación, donde el juez va a establecer la suma líquida que deberá cumplimentar, solo puede, en esta etapa de ejecución, la única excepción que puede plantear el condenado al pago es la excepción de pago, es decir, que el mismo traiga un comprobante que demuestre haber pagado ya el importe correspondiente. Bueno, con esto doy por finalizada la unidad número 10. Saben que a través del foro pueden realizar las preguntas que estimen pertinentes, que serán respondidas. Muy buenas tardes.